Hola, vamos a ver hoy día lo que es el volumen de prismas y cilindro, cómo calcularlo. Para eso vamos primero a comprender qué es el volumen, ¿ya? El volumen es la porción de espacio que ocupa un cuerpo. Por ejemplo, si ustedes tienen un vaso, todo este vaso vendría siendo el material, como el material del vaso, ¿cierto? Todo lo que incluye el vaso sería su área, pero el líquido que yo le voy a echar el vaso dentro, todo este líquido correspondería al espacio que está ocupando, la porción de espacio que está ocupando, ¿cierto? Este líquido dentro de este cuerpo. Entonces, eso es el volumen. El volumen es un espacio que va a utilizarse dentro de este cuerpo, o a veces se utiliza el cuerpo completo y a veces no, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a calcular en este caso el volumen de un prisma? Que el volumen del prisma, estamos calculando todo el cuerpo completo, el espacio entero, no como en un líquido, ¿cierto? Que nosotros no ocupamos el vaso lleno, sino que ocupamos una parte. Acá tenemos que calcular todo el volumen de este cuerpo y eso lo hacemos mediante la fórmula de área basal por altura. Acá tenemos que calcular un área basal, si tengo dos triángulos, como en el ejemplo de acá abajo, este es un prisma triangular. Tengo dos triángulos que serían sus caras basales, este y este. Pero basta con que yo calcule uno solo, ¿ya? Una sola área basal y luego la multiplique por la altura. La altura es el alto, en este caso si está botado, igual me está indicando la altura que va desde una cara basal a la otra y es 19 en este ejemplo. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Calcular el volumen reemplazando el valor. El área basal primero, pero para eso tengo que calcular el área de este triángulo, que es el área basal. Por lo tanto, yo necesito el área de un triángulo. Necesito saber cómo calcular el área de un triángulo y eso se calcula base por altura y lo dividimos por 2. Entonces, vamos a calcular reemplazando ahí los valores. Tenemos en este triángulo, si observamos el ejemplo de acá abajo, tenemos la base del triángulo que son 8 centímetros y también tenemos marcada la altura acá en rojo y esos datos me los van a dar cuando yo tengo un prisma de base triangular. Me van a dar la altura, también me van a dar la base y el alto. En este caso me van a dar 3 medidas cuando esté trabajando con este tipo de prismas. Entonces, ahí tengo la base que es 8, voy a reemplazar acá base 8 por la D, por el H, que es la altura, y la altura es 6. Y luego lo voy a dividir por 2, todo eso. Entonces 6 por 8 me da 48, si lo divido por 2 me da 24. 24 centímetros cuadrados, porque acá estamos calculando área aún. Estamos calculando área, entonces unidad de medida centímetros cuadrados, porque estamos calculando área basal. Entonces nosotros tenemos que guiarnos por esta fórmula. Lo primero que partí haciendo yo es calcular el área basal, que es el área del triángulo, y ahora voy a ocupar la fórmula entera, entonces acá al ladito. Voy a cambiar el color. Volumen es igual, área basal por altura. Ya tengo el área basal, la acabo de calcular, acá están los 24 centímetros cuadrados. Entonces voy a reemplazar área basal por 24 centímetros cuadrados por la altura, H. La altura es 19, me la dan también ahí. ¿19 qué? 19 centímetros. Entonces, ahora lo que yo tendría que hacer es multiplicar 24 por 19. Multiplico esos dos valores y me da 456
Y acá es donde hay que poner atención a la unidad de medida. La unidad de medida para el volumen queda en centímetros cúbicos, o sea, centímetro elevado a 3. ¿Por qué? Por lo que yo acabo de multiplicar acá, centímetros cuadrados por centímetros solos. Entonces esto es lo mismo que tener base centímetros, tener multiplicación de potencia de igual base centímetro, pero con distintos exponentes. Acá hay exponente 2 y acá no hay exponente, le podemos poner exponente 1. Mantengo la base de centímetro y sumo los exponentes, entonces por eso la unidad de medida aquí en el volumen es centímetros cúbicos. Ya, entonces lo que yo estoy haciendo, vuelvo a repetir, esta es la fórmula, que es la misma que está marcada acá arriba, área basal, la calculé aparte aquí al ladito, por la altura, me da 456 centímetros cuadrados. Y así puedo calcular entonces el volumen de un prisma. Para calcular el volumen de cilindros, entonces vamos a ocupar la misma fórmula, ya bastante parecido al cálculo del volumen de un prisma. Si se fijan, hacemos lo mismo porque también vamos a multiplicar área basal por altura, ¿ya? El área basal en este caso la vamos a reemplazar por pi por r cuadrado, porque en la base del cilindro tenemos un círculo, entonces si nos piden calcular el área basal, tenemos que calcular el área de un círculo, que es pi por r cuadrado. Entonces la misma fórmula que para el prisma, pero la vamos a dar más en detalle, la vamos a detallar igual que con el tema del área del cilindro, también está detallada. Entonces, con esta fórmula, que corresponde al área basal por la altura, vamos a calcular el volumen de un cilindro. Entonces yo voy a utilizar esta misma fórmula para poder resolver el ejemplo que está acá abajo, recordando que pi es 3,14, r es el radio y h es la altura. Entonces acá nos dan el radio 4, y también nos dan la altura. Entonces basta con que reemplacemos en esa fórmula que yo tengo encerrada ahí. El pi primero sería 3,14 por, acuérdense que aquí entre medio hay un por el radio elevado a 2, el radio es 4, está acá abajo. Entonces voy a anotar 4 elevado a 2. Por la altura, por h, la altura que es 10, y voy a resolver esto. Entonces, como le había dicho anteriormente en otro video de las áreas de los prismas y cilindros, primero siempre tenemos que resolver la potencia. Entonces, en este caso, 4 por 4, no 4 por 2, 4 por 4, 16, y después multiplico por 10 y por 3,14. Primero siempre resuelvo la potencia primero. Ahora sí voy a multiplicar esos tres valores, 3,14 por 16 por 10, y nos va a dar el volumen entonces de este cilindro, que es 502,4 centímetros cúbicos, que es súper importante colocar ahí la unidad de medida entonces para el volumen, que siempre va a ser centímetros cúbicos o centímetro elevado a 3. Ya, eso entonces con el volumen de prismas y cilindros.